A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo secreto. Continuamos con nuestro estudio del fruto del Espíritu Santo. Si no has tenido la oportunidad de ver los dos anteriores episodios, te invito a que lo busques en nuestro canal de YouTube. Y les doy un saludo a las personas especialmente de esta plataforma de YouTube, de Spotify y de las personas que nos escuchan posteriormente a través de En Lo Secreto Radio. Y como les estaba diciendo, llevamos 2 episodios. Este sería nuestro tercero y vamos a hablar sobre el gozo. Te recuerdo que la parte de la palabra, la que estamos estudiando, es Gálatas 5, 22 al 23, ¿verdad? Y vamos hoy a volver a recordar lo que dice una parte de estos versículos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Y nos vamos a quedar hasta ahí nada más, ¿verdad? Entonces hoy hablaremos sobre el gozo. Y vamos a ver qué es el gozo, qué es parte del fruto del Espíritu Santo. A veces nos cuesta entender este tipo de fruto porque nosotros estamos muy acostumbrados a la emoción de la alegría, ¿verdad? Y te recuerdo que las emociones son saltos, son pequeños estímulos que hay en nuestro cerebro y que no tienen ni tan siquiera, nosotros no lo percibimos así a cabalidad y así, pero son muy fugaces, ¿no? Entonces, pero en cambio, el gozo como parte del fruto del Espíritu Santo no es una simple alegría emocional, ni una sensación pasajera. En la Biblia, la palabra nos enseña en relación a esta parte del fruto del Espíritu Santo que el gozo es una profunda satisfacción interior. Y esa satisfacción, esa plenitud, pues nace de una relación con Dios y no de las circunstancias. ¿Verdad que tú y yo nos alegramos en ciertas circunstancias de la vida? Y está bien, es normal que nosotros tengamos esa alegría. Pero aquí estamos hablando no de algo humano, sino que estamos hablando del gozo que es parte de esas características del fruto del Espíritu. Tú y yo estamos acostumbrados a una alegría que depende de las cosas exteriores, de lo que pasa en el exterior. Pero el gozo del Espíritu Santo, pues depende de Dios y se da en nuestro interior. Entonces vamos a hablar sobre una definición sobre el gozo. El gozo es una fuerza espiritual interna, estable y permanente, que proviene del Espíritu Santo y se mantiene aún en medio de la prueba. Entonces, aquí podemos hacer una comparativa con lo que te dije al inicio, que la alegría es momentánea, que es un estímulo, que es pasajera y depende de lo exterior. En contraparte, el gozo es una fuerza espiritual producida por el Espíritu Santo en nuestro interior. Y aún el gozo se mantiene en medio de la prueba. Y aquí tú puedes decir, ay no, pues entonces yo nunca he sentido ese gozo. Porque yo cuando he estado en cosas difíciles, en pruebas, pues yo no me siento nada como contento o contenta o alegre o feliz, ¿verdad? Pero porque siempre asociamos el término con la alegría efímera, ¿verdad? Esa cosa que sí dices tú, bueno, es que no hay congruencia en que si yo estoy pasando algo difícil,
voy a estar triste, ¿cómo voy a estar alegre? ¿Verdad? Pero necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a renovar el espíritu de nuestra mente para que podamos nosotros no comparar la emoción de la alegría con el gozo del Espíritu Santo. En Nehemías 8:10, y yo te voy a estar dando varias citas de la palabra para que tú las anotes y después tú hagas una lectura de meditación de ella. Pero aquí en Nehemías 8:10 dice la palabra: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Sí? El gozo de Él, el gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa característica del fruto del Espíritu Santo se vuelve nuestra fuerza en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba, en esas circunstancias donde nosotros naturalmente no sentimos alegría. Pero el gozo es una fuerza interior. Eso es lo que nosotros debemos de abrazar, esta verdad. Es una fuerza interior. Además, el gozo no se produce ni por logros, ni por bienes, ni por personas. Este gozo del Espíritu Santo no lo produce el éxito, sino que lo produce. Su fuente es Dios mismo. Su fuente es el Espíritu Santo. Y dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, ¿dónde tú y yo vamos a experimentar y desarrollar este gozo del Espíritu Santo? Pues en la presencia de Dios. ¿Sí? No puede ser en ningún otro lugar. Ahí se va a desarrollar, ahí se va a manifestar, ahí se va a hacer pleno, para en los momentos difíciles de nuestra vida, ese gozo sea nuestra fuerza. Por ejemplo, ¿cuáles consideras tú que pudieran ser fuentes falsas de gozo? Piensa un poco, ¿verdad? Y medita tú un poquito ahí en tu corazón. Yo te voy a mencionar algunas. Que a veces las personas están sujetas su alegría, su plenitud a este tipo de situaciones o de circunstancias. ¿Sí? Muchas personas tienen su fuente falsa de gozo en el dinero. ¿Sí? Hay dinero, se sienten felices, se sienten contentos, ¿verdad? Pero porque están en la emoción de la alegría, ¿verdad? Pero ese dinero no es la fuente del gozo como fruto del Espíritu Santo. Otra fuente es el placer, ¿verdad? Y te voy a hablar de placer aquí, no propiamente así como de placeres como que unos muy carnales, ¿no? Sino todos los tipos de placeres, ¿verdad? Voy a ser feliz o voy a tener gozo, porque la gente así a veces lo expresa, ¿verdad? Cuando salga de vacaciones. Cuando logre, no sé, unas mejores calificaciones, cuando adelgace, ¿verdad? O sea, en cosas así que nos pueda, una meta que nos pueda causar un placer y nosotros creemos que en ese momento que nosotros tengamos ese logro, vamos a ser felices, ¿verdad? También a veces una fuente equivocada del gozo es el reconocimiento. Que nosotros digamos, ay, es que si me supieran el sueldo, si me reconocieran, ¿verdad? Si mi esposo reconociera que todo lo que yo hago en la casa, ¿verdad? Con mis hijos, que mis hijos me valoraran y todo así. Entonces la gente empieza a comentar situaciones como del reconocimiento, como si eso llegara a suceder, entonces esa persona sí tuviera gozo en su corazón, ¿verdad? La posición, a veces la posición social, económica, ¿verdad? Que dice uno, ay, si yo tuviera una mejor posición en la iglesia, si yo tuviera una mejor posición en el trabajo, ¿verdad? Yo estaría más contenta, más contento, ¿verdad? A veces las personas también basan su gozo en las relaciones humanas, ¿sí?
Ay, que a veces idealizamos a las personas. Y cuando esas personas nos fallan, entonces nosotros nos sentimos frustrados, defraudados, enojados, ¿verdad? ¿Y cuál gozo ahí? ¿Verdad? Caemos en murmuración, en crítica, porque nosotros basamos nuestro gozo, pero ahí en realidad lo que estamos basando es la alegría emocional, en esas satisfactores, que en esas fuentes falsas que te comento y te las repito. Dinero, placer, reconocimiento, posición, relaciones. Y todo esto sí nos produce a nosotros una alegría, pero es temporal. Pero no es el gozo permanente del Espíritu Santo. Aquí a lo mejor a nosotros nos puede dar un choque mental, ¿verdad? Porque decimos, híjola, pues yo no vivo en el gozo porque yo no me siento así con esa plenitud en mi vida, ¿verdad? Pero vamos caminando en ello. Recuérdate que cuando hablé en el primer episodio de esta serie, te comenté que estamos en un proceso, ¿verdad? Que estamos en proceso. Para nosotros es muy, muy contradictorio escuchar que nos digan que en medio de la prueba nosotros podemos tener gozo. Y sabes qué, es que este gozo del Espíritu Santo, el de Él, no nuestra alegría, nuestra satisfacción, nuestra felicidad, sino el gozo del Espíritu Santo no desaparece con el dolor. Porque es una plenitud que tenemos interior, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que tú y yo experimentamos, con el sentimiento de la alegría. Y mira, y se nos hace así como que, como te digo, palabras fuertes. Santiago 1, en los versículos 2 y 3 dice, tener por sumo gozo. No solamente cualquier adjetivo le ponen. Tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Y podemos meditar y reflexionar aquí en este versículo y poder decir, bueno, es que si yo estoy en la presencia de Dios, el gozo del Espíritu Santo me va a fortalecer en medio de esta prueba, ¿verdad? Entonces puedo estar tranquila, puedo estar tranquilo. Tengo que aprender a estar confiado, que ahorita estoy en esta temporada, pero voy a confiar que Dios me está fortaleciendo y Él es quien me va a sacar de esta situación, ¿no? Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 y 18, el profeta Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Y te hice como la lectura dejando algunas otras palabras que dice Habacuc. Habacuc en el versículo dice que aunque la higuera no florezca, que aunque no haya ganado en los corrales, ¿verdad? Y con todo, o sea, cualquier situación, yo me alegraré en Jehová. Aquí lo podemos poner, yo me gozaré en Jehová. Y aquí estamos viendo cómo el profeta no pone su gozo en fuentes de abastecimiento, digamos, de las cosas materiales, ¿sí? Él no pone su estabilidad del gozo en una estabilidad emocional, sino en algo permanente y considerando que aunque le falten todas las cosas, ¿verdad? Porque aquí habla mucho de una situación económica, que aunque no hubiera, ¿verdad? Esa bendición, esa prosperidad, Él se va a alegrar, a gozar en Dios, ¿verdad? Hay dos personajes en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 25, donde están Pablo y Silas en la cárcel y estaban golpeados y encarcelados. Pero a pesar de estar ahí, ellos cantaban, ¿verdad? Ellos sabían un gozo de quién era su Salvador,
de a quién servían, por el motivo que estaban allí encarcelados, ¿verdad? Ellos lo consideraban un gozo y ellos podían cantar en medio de ahí de ese encarcelamiento, de esas, pues maltrato físico que recibían. Entonces, todo esto que te comento demuestra que el gozo del Espíritu Santo no ignora la realidad, ¿verdad? Porque no es que seamos ahorita, nos pongamos románticas y románticos a decir, ay, bueno, pues todo lo voy a ver bonito. No, como te decía, el Espíritu Santo en esta manifestación o esta característica del fruto que es el gozo, no ignora la realidad. No ignora que estés en pruebas, no ignora que estés enfermo, no ignora que a lo mejor necesites algo en la economía, no ignora que necesitas restauración familiar, ¿verdad? Pero el gozo trasciende todas esas circunstancias, va más allá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver características del gozo del Espíritu Santo. Como te mencioné al principio, y me gustaría que fueras anotando si tú quieres, ¿verdad? Para que vayamos viendo como por puntos. Número 1, el gozo, ¿verdad? Es interno y no externo. No depende de estimulaciones exteriores. Número 2, es estable y no volátil. Permanece aún cuando todo se sacude. Es sobrenatural. No es producido por la mente humana. Es producido por el Espíritu Santo. Es contagioso. Impacta a quienes nos rodean. Entonces, estas características del gozo es algo que nosotros necesitamos meditar, ¿verdad? Porque como te digo, tú y yo nos asociamos, nos identificamos con la alegría, con la felicidad, ¿verdad? Que sí es humana, se produce a través de estimulaciones externas, que es volátil, es muy pronto que puedes pasar de una emoción a otra, ¿verdad? Es natural la alegría, ¿verdad? Y también puede llegar a ser contagiosa, pero como es volátil, pues luego se puede llegar a perder. Pero te repito, las características del gozo es que es interno, es estable, es sobrenatural y es contagiosa. Entonces, qué impresionante, ¿verdad? Y como te digo, no nos relacionamos con este tipo de gozo. Porque tú y yo vivimos muy aquí abajito, ¿verdad? Experimentamos nuestra vida muy a lo natural, muy en las sensaciones, muy en las emociones, ¿verdad? Y no dejamos que el gozo del Señor sea nuestra fuerza. Y ahora vamos a ver por qué muchos creyentes no viven el gozo del Espíritu Santo. Si se produce por una relación con Dios, entonces aquí podemos sacar de una deducción clara y directa que una de las causas más comunes para no vivir en el gozo del Espíritu Santo es la falta de comunión con Dios. Es la falta de relacionarnos con Él. Otra de las cosas que puede ser causas común de no vivir en el gozo son las cargas emocionales no sanadas. A veces traemos muchísimas cosas de nuestro pasado y de nuestro presente, ¿verdad? Y hasta nos cargamos de cosas emocionalmente de nuestro futuro porque nos preocupamos, ¿verdad? De qué irá a pasar en nuestro futuro. Entonces andamos con cargas emocionales fuertes y con cargas emocionales no sanadas, ¿no? Entonces por eso nosotros necesitamos siempre estar a cuentas, siempre estar al día, ¿verdad? Y lo que ya pasó, doloroso, fuerte, ¿verdad? Nada agradable, tú y yo no podemos hacer nada con el pasado. Ya pasó, por eso se llama pasado,
¿verdad? Entonces esas cargas emocionales que tal vez ahorita tú sigues pues cargando con ellas, válgame la redundancia, necesitamos aprender a soltar. También algo que es muy común en las personas que no logran vivir en el gozo del Espíritu Santo es tener un pecado oculto, es tener un pecado no confesado. Y aquí yo sí quiero hacer hincapié en que muchas personas dicen, bueno, pues entonces ahorita voy y le platico a no sé quién, ¿verdad? Ese pecado oculto que tengo. Yo, en lo personal, creo que al que debes de ir a confesar ese pecado es a Dios. Dios ya lo conoce, sí, ya conoce tu situación, ¿verdad? Pero para que no arriesgues, no arriesgues y que después eso que tú te ha costado trabajo, ¿verdad? Hasta incluso hablarlo porque te avergüenza, pues no lo digas a cualquier persona, ¿verdad? Porque no sabemos qué tan discretas sean esa persona con la que tú hayas decidido abrir tu corazón. Mejor ve a la presencia de Dios. Ve ahí a la presencia de Dios y habla con Él, ¿verdad? Y ahí entrega tú ese pecado que no has confesado. Y como te digo, a veces podemos decir, pero ¿para qué le voy a decir a Dios si Él ya lo conoce todo? Pero eso es algo necesario para nosotros, ¿verdad? Y aquí no estoy faltando a la palabra que dice que nos confesemos unos a los otros los pecados, ¿verdad? Pero eso es cuando tú has hecho algo contra alguien, ¿verdad? Y poder decir, ¿sabes qué? Perdón por el dolor que te causé, ¿verdad? Perdón por la ofensa que yo hice a tu vida. Pero a veces hay pecados que nos avergüenzan mucho, ¿verdad? Que no es necesario que ni tú ni yo se lo comentemos a nadie, sino que vayamos, a hablar con el Espíritu Santo y a Él le digamos, ¿sabes qué? Yo sé que tú ya lo sabes, yo sé que nuestro Padre ya lo sabe, yo sé que Jesús ya lo sabe, pero necesito, ¿sí?, confesar con mi boca este pecado. No. Ahora, si el no tener una relación con Dios, ¿verdad?, si el tener una vida espiritual superficial, pues eso también puede causar que no vivamos en el gozo. Y yo no voy a juzgar la vida de nadie, o sea, solamente el Espíritu Santo sabe cómo es la relación de cada uno de nosotros con Él, ¿verdad? Pero a veces sí vivimos una vida espiritual, una vida cristiana muy superficial. Nos levantamos y hacemos la oración así como con todas nuestras peticiones, ruegos, ¿verdad? Vamos, nos congregamos, entramos, salimos de una congregación, no meditamos ni tan siquiera en los versículos bíblicos que se dieron en la congregación o el lugar donde recibiste la palabra, ¿verdad? Donde fuiste tú a ser alimentado, a ser expuesto a la palabra. No, haz de cuenta como que ya saliste y ya cumplí, ¿verdad? Ya vine, ya no cumplí con esta disciplina espiritual de venir a la iglesia, porque la palabra dice que no me deje congregar como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Pero es de manera superficial nada más. A veces lo que nosotros tenemos en nuestra vida con Dios. No meditamos en la palabra, decimos, ay, voy a leer el devocional o voy a leer un versículo, pero no meditamos en la palabra, ¿verdad? Entonces todo lo hacemos así, por arribita, por eso dice superficial, ¿no? Por arribita. Entonces, esta vida espiritual, esta relación muy superficial con Dios, con su palabra, ¿verdad? Pues nos lleva a no experimentar el gozo del Espíritu Santo. Otra de las causas que también ayudan a que no vivamos esta plenitud interior es que nos enfocamos mucho en los problemas. Empleamos mucho tiempo en nuestros pensamientos a esos problemas, ¿verdad? A la frustración, al enojo, a por qué Dios no hace algo, porque Dios, si estoy orando y Dios no da respuesta. ¿Sí? Pero estamos enfocados en el problema.
¿no? Ahí en esa situación. Entonces, pues, ¿cuándo vamos a salir? ¿Y cuándo vamos a experimentar esa plenitud? Porque todo eso se nos hace un equipo, pues un cúmulo de cosas, ¿no? Son causas comunes, pero ojalá que fueran como aisladas, ¿no? Una de la otra. Pero a veces tenemos todo el combo, completito, todo el kit, ¿no? No tenemos una relación profunda con el Espíritu Santo, estamos cargados emocionalmente y no buscamos una sanidad de esas cargas emocionales, traemos pecado ahí no confesado, vivimos nuestra vida espiritual así, como te digo, por encimita, y me enfoco solamente en los problemas, excesivamente en los problemas. Pues todo este combo, si ya uno no ayuda, imagínate que tengamos todo el combo completo. Pues ¿cuándo vamos a sentir esa plenitud del Espíritu Santo? Pero hay un salmo, y es el Salmo 51, y nada más con el versículo 12 te voy a comentar. Y anota, como te digo, Salmo 51, 12, y tú después búscalo, medita, busca los versículos que vengan antes y los versículos que vengan después de estos versículos para que puedas meditar más en la palabra. Pero en el 12, o sea, Salmo 51, 12 dice, vuélveme al gozo de tu salvación. Entonces, cuando nos sentimos así, en esa falta de plenitud, en esa falta de esta característica del fruto del Espíritu Santo, oremos al Espíritu Santo y le digamos, vuélveme al gozo de tu salvación. Porque cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, reconocimos que Él murió por nosotros, que Él llevó nuestros pecados, que Él pagó el precio, había una plenitud interior, ¿verdad? Que los problemas seguían, sí, que seguíamos siendo tal vez las mismas personas y ante las mismas circunstancias, sí, pero la salvación, ese gozo, esa plenitud de la salvación estaba en nuestro corazón. Entonces, digamos como el salmista, vuélveme el gozo de tu salvación. Y es que definitivamente el gozo lo perdemos cuando nos desconectamos de la fuente. ¿Y quién es la fuente? ¿De quién son estas características? ¿De quién es el fruto? Del Espíritu Santo. Entonces, ya vimos cuáles cosas pueden causar que no vivamos en esa plenitud. Pero también hay cosas que tú y yo podemos hacer para cultivar el gozo del Espíritu Santo. Y pues es la oración, la adoración y la palabra. Y aquí puedes leer Juan 15 del 4 al 5. Otra acción que puede ayudar a cultivar el gozo en nuestras vidas es practicar la gratitud. ¿Sí? La gratitud, el ser agradecidos, activa el gozo. Y ahí puedes leer 1 de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículo 18. Otra acción que puede hacer que cultivemos el gozo del Espíritu Santo es servir a otros. Sí, porque el gozo viene en nuestras vidas cuando tú y yo damos. Y cuando servimos a otros con un corazón sano, sincero, ¿verdad? Y no estoy hablando solamente de servir en una congregación, sino darnos por otras personas. ¿Sí? El gozo crece cuando nosotros damos ese tiempo. Cuando nosotros, incluso, ¿sabes qué? Cuando practicamos la escucha activa. Cuando alguien tiene una situación y nosotros podamos escucharlos, no necesariamente tenemos que siempre tener una palabra, ¿verdad? Que pueda llegar a bendecir a las personas. A veces solamente el escucharlas. Las personas necesitan ser escuchadas. Entonces, ahí en ese momento puede ser un perfecto
en una perfecta actitud del corazón servir a otros, donde el gozo del Espíritu Santo se pueda llegar a acrecentar en nuestra vida. Y ahí puedes leer Hechos 20:35. Y por supuesto, una acción que nos va a llevar a una plenitud, a un gozo conforme al Espíritu Santo, es confiar plenamente en Dios. Porque podemos confiar, si somos personas que confiamos en Dios. Pero aquí te voy a un adjetivo, una palabra que dice enseguida, plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque el gozo del Espíritu Santo, que es nuestra fuerza, que está en medio incluso de momentos de prueba, ahí nace el descanso. Cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, el gozo nace del descanso en Él. Proverbios 3, versículo del 5 al 6. Entonces, necesitamos nosotros practicar estas acciones, y te las repito: permanecer en la presencia de Dios, practicar la gratitud, servir a otros, confiar plenamente en Dios. Entonces, y para ir concluyendo, el gozo es una evidencia clara de madurez espiritual. Porque si nosotros llevamos una vida de una relación con Dios profunda, pues llegamos a ser personas maduras espiritualmente. Un creyente maduro no es el que no sufre, sino el que sabe dónde refugiarse cuando sufre, ¿verdad? Ese es el hijo maduro, el cristiano maduro, el creyente maduro. No es el que no sufre, te lo repito, sino el que sabe dónde refugiarse cuando sufre. Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. Entonces necesitamos confiar, necesitamos refugiarnos en Dios, necesitamos tener relación profunda con el Espíritu Santo, necesitamos sanar nuestras emociones, ¿sí? Confesar el pecado si hay pecado oculto, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que el gozo es una decisión espiritual diaria. Es algo que tú y yo necesitamos hacer diariamente. Tener una relación con el Espíritu Santo. No esperar a que cambien las circunstancias, ¿verdad? Porque entonces siempre vamos a estar, no, es que cuando yo tenga, que cuando esto se resuelva, cuando esto se mejore, cuando sí, ¿verdad? Nos hemos oído a veces en ese tipo de frases, ¿verdad? No, no esperar que las circunstancias cambien, sino buscar al Espíritu Santo para recibir esa plenitud de gozo. Decidir cada día confiar, adorar y permanecer. A veces son cosas que nos cuesta, ¿verdad? A veces nos cuesta confiar con plenitud. Adorar en los tiempos difíciles es complicado a veces, ¿verdad? Y otra cosa que a lo mejor nos cuesta mucho, permanecer. El permanecer. Fíjate, el gozo no va a negar la tormenta, pero sí nos va a sostener en medio de ella. Por eso porque acuérdate, el gozo es fuerza. ¿Sí? En los primeros versículos que vimos hoy. El gozo del Señor es mi fuerza. Entonces, el gozo nos va a mantener fuertes en medio de las circunstancias difíciles. En la palabra vemos que Dios nunca nos ha prometido que vamos a tener una vida sin pruebas. Eso no es una promesa en la palabra. Pero sí ha prometido una vida llena de su gozo. Qué diferente, ¿verdad? Entonces podemos decir que el gozo no viene cuando todo está bien. El gozo viene cuando Dios gobierna nuestro corazón. Y en conclusión, no lo producimos nosotros. Es
del Espíritu Santo. Es parte de su fruto. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados.